Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más en Conversamos. Les saluda Andrea Salazar. Estamos hoy en compañía de doña Carla Montero, quien es la presidenta ejecutiva de Recope, y le damos la bienvenida de una vez. ¿Qué tal, doña Carla? Muchas gracias, Andrea. Muy contenta de estar aquí y de conversar con los costarricenses temas importantes para Recope. Doña Carla, pues bueno, que nosotros que estamos pues en esto de la prensa, estamos en el chat de Recope, y yo creo que no pasa una sola semana en la que no salga alguna situación de un robo de combustible, de personas que son liberadas incluso por sospechosas de robo de combustible. Y yo quería preguntarle a usted cómo estaba o qué es lo que están haciendo para poder luchar con esto. Es como pelear contra un fantasma, porque prácticamente que en cualquier lugar puede suceder, y es muy difícil, me imagino, de poder detectar en cuáles lugares es que se están robando el combustible. Bueno, el tema del robo de combustibles es un tema que ha evolucionado mucho en los últimos años. Ahora estamos enfrentados a un delito que no es un delito común, es un delito relacionado con crimen organizado. Entonces eso ha hecho que los perfiles de los casos hayan cambiado y ya no son, lo que ya no nos encontramos son ceguetazos o que antes metían un clavo en el poliducto y la gente sacaba pichinga, sino que ya ahora estamos hablando de estructuras criminales que invierten mucho dinero y personal en este tipo de delitos. Entonces, al haber cambiado el perfil del delito, sí hace que nosotros como empresa, que somos los primeros afectados, pero al final es el país, porque estamos hablando de un producto muy básico para el desarrollo del país, como son los combustibles y la energía, que veamos este tema de una manera un poco más integral, ¿verdad? No es solo Recope invirtiendo en mecanismos de seguridad, mecanismos de monitoreo de lugares en donde puede darse las situaciones, en capacitación de personal y demás, sino es un tema de coordinación con cuerpos policiales, con coordinación con fiscalía, que al final son los que llevan los casos, coordinación también para las investigaciones y para poder lograr detener gente y que éstas cumplan las penas que establece acá la ley, ¿verdad? Entonces, como vemos, es una situación un poco más amplia de lo que se pensaba que era antes, que era el simple ceguetazo, el simple pichingueo. Ahora estamos hablando de cosas más que van más allá, ¿verdad?, de un delito convencional. Doña Carla, si nos ponemos a ver la pérdida que esto representa, no sé si ustedes tienen algún tipo de promedio de combustible que se pierde debido a este tipo de robo. Claro, en los últimos años estamos hablando de que por volumen de robo de combustible en el 2024 contabilizamos cerca de 4.5 millones de litros. En colones, eso le iba a preguntar. En colones significa una pérdida aproximada de 5.500 millones de colones. Son 5.500 millones de colones que no se lo están robando a Recope, se lo están robando a los costarricenses. Correcto, se lo están robando a los costarricenses porque al final nosotros compramos el combustible necesario para satisfacer la demanda nacional y ese es combustible faltante que vamos a tener que volver a adquirir. Entonces, sí digamos que tiene un impacto, lo que hemos dicho es que tiene un impacto económico importante para el país, tiene un impacto social importante porque estamos hablando de sustancias riesgosas, ¿verdad? Que puede provocar inflamables, que puede provocar incendios, muertes de personas y contaminación en el medio ambiente. Doña Carla, bueno, usted me dice que cada vez se invierten más estos grupos criminales para robar combustible. Tal vez, ¿qué es lo más extraño, no sé, que se han encontrado en estas formas de robar combustible, o lo más impresionante, cosas que uno dice, bueno,
pues tuvieron que invertir mucho tiempo pensando en hacer algo como esto. Bueno, nos hemos encontrado de todo. Ustedes han visto que desde túneles que inclusive utilizan materiales de construcción para hacerlos, ¿verdad? Les hacen estructuras para mantenerlos y que la gente esté entrando y saliendo del túnel. Pero nos hemos encontrado mangueras industriales que por metro son bastante caras, invierten millones de colones en metros de mangueras industriales. Y nos hemos encontrado hasta dispositivos para medir presión y dispositivos inclusive para control a distancia, ¿verdad? Que ni siquiera está la gente ahí manipulando, sino que ya lo dejan instalado. Remoto. Y abren y cierran a nivel remoto. Entonces, como le digo, los grupos criminales están invirtiendo mucho dinero y mucho tiempo. Se profesionalizan, podemos muy decir. profesionales, y eso hace que tanto nosotros como los cuerpos policiales tengamos que evolucionar a esa misma velocidad. Bueno, y estábamos hablando de la pérdida que significa en combustible, pero entonces también hay una pérdida en cuanto al tiempo que todos estos cuerpos policiales tienen que invertir para investigar, para ir y hacer allanamientos. Eso es algo que se le suma, entonces. Totalmente. En estas cifras que les di es solo el costo del combustible, pero a eso tenemos que sumarle en cuanto al recope, todos los costos de nuestros dispositivos de seguridad. Nosotros, bueno, ahora que me preguntabas el tema de cómo hacemos para detectar una toma ilegal, nosotros hemos invertido en programas de monitoreo de todo el poliducto, que no solo operan de forma automática el poliducto, sino que nos dan señales de cuando hay bajonazos de presión, y ahí más o menos hay un indicio de que está pasando algo y permite movilizar nuestro cuerpo de investigación y protección. Pero también hemos invertido muchísimo en educar a la ciudadanía en que esto no es un tema únicamente de recope, como es un tema que puede afectar a las comunidades en sí, que tenemos líneas que son confidenciales, bueno, una línea específica que es confidencial, se maneja la información muy delicadamente, en donde recibimos denuncias, es la línea 1002, y en los últimos años ha tenido muchos frutos. Las comunidades se han sensibilizado mucho de que tener gente manipulando mal combustible en su comunidad los puede afectar. Entonces, sí se ha estado utilizando la línea con bastante frecuencia. Doña Clara, ¿están estudiando otras tecnologías para detectar estas tomas ilegales? No sé, incluso si utilizando, por ejemplo, la inteligencia artificial, que ahora está tan de moda, ¿verdad? Sí, claro. Nosotros seguimos buscando no solo tecnologías para investigar, sino también tecnologías para operar el poliducto, hacer esa detección más fina, ¿verdad? Hacerla previsible con inteligencia artificial, etcétera. Y como empresa nos hemos preocupado de eso. Nosotros tenemos un impacto muy grande en la operación cada vez que pasa una toma ilegal. Cada vez que pasa una toma ilegal, para intervenir el ducto tenemos que parar la operación, ¿verdad? Entonces el impacto a nivel nuestro sí es significativo. Entonces nos interesa hacer todo eso de la manera más eficiente y más rápida posible, de tal manera de que el suministro de combustibles no se vea afectado. Entonces sí estamos estudiando todos los años en nuestro plan de inversiones, estudiamos nuevas opciones, obviamente haciendo un uso eficiente de los recursos, para poder hacer detecciones más rápido, llegar al lugar más rápido, hacer las investigaciones más rápido y poder lograr continuar con los procesos judiciales también de una manera más eficiente. ¿Hay algún lugar, una provincia en la que se pueda decir y que es más común estas tomas ilegales? Sí, claro, la zona de Limón es la que tiene la incidencia más alta, aproximadamente la mitad un poco más de la mitad de todos los casos que se nos presentan es en esa zona. Entonces sí tenemos bastante enfocado y delimitado en donde tenemos que poner más esfuerzos en este tema y en donde estamos invirtiendo un poco más de recursos. El ataque cibernético evitó que durante esos días pues pudieran detectar más tomas. No. Gracias al desarrollo de la tecnología y a lo que hemos avanzado en temas de seguridad de información,
La red de Recope está dividida en dos grandes grupos, la red industrial y la red administrativa. Lo que se atacó fue la red administrativa, la red industrial, que es la que controla toda la operación a nivel diario. Esta no fue accedida por los cibercriminales, entonces pudimos seguir operando el tema del poliducto de una manera normalizada. Bien, doña Carla, vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos con más aquí en Conversamos. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con doña Carla Montero, presidenta ejecutiva de Recope, hablando sobre toda esta afectación que tenemos por el robo de combustibles. Doña Carla, pues bueno, ¿qué tanto tiene que ver esta situación, todo este combustible que se pierde anualmente en el precio final que tenemos en los combustibles? ¿Hay una incidencia? Sí, recordemos, bueno, no sé si es también de conocimiento público, Recope tiene dos grandes fijaciones tarifarias, por así decirlo. Una es la mensual, en donde se actualizan los precios internacionales de los combustibles, el tipo de cambio y algunas que otras variables. Y otra es las ordinarias, que esa es en teoría una vez al año y actualiza la estructura de costos de Recope. Todos los costos que tienen que ver con la atención del robo de combustible todavía no están incorporados en tarifas, porque la última actualización que se hizo fue en el 2019 y este fenómeno todavía no estaba en las dimensiones que está actualmente. Entonces, por ejemplo, a nivel de costos de mantenimiento para la atención, los costos de todos los sistemas que hemos invertido en seguridad y en investigación todavía no están transferidos a tarifas. Sin embargo, el producto sí, ¿verdad? Que ese sí se incluye dentro de las compras, porque es producto que nosotros compramos en el mercado internacional y que se pierde en alguna parte del proceso por robo de combustibles. Entonces, eso sí interviene en el costo final. Por ahora, digamos que el fenómeno no es tan grande y podemos decir que representa alrededor del 0,1% de nuestras ventas totales, entonces a nivel de tarifas no es significativo. Sin embargo, es significativo en cuanto a que si no se le da la atención que le estamos dando, esto no solo puede escalar y hacerse más importante, sino que también tiene otras afectaciones que no son solo las económicas, como ya lo mencioné. Doña Carla, ¿qué tanto podría tener que ver este fenómeno que, como usted nos dice, está creciendo también con el narcotráfico? ¿Es combustible que podría estar siendo utilizado por este tipo de criminales? Pues los grupos criminales a los que se han detenido en los últimos meses, hemos visto de todo. Como le dije, todos se han categorizado a partir de los casos de diciembre, que fueron el de Turrialba y el de Moín, que hubo 55 allanamientos conjuntos. A partir de ahí, los casos que han salido se han declarado crimen organizado, porque no solo son estructuras, valga la redundancia, organizadas, sino que también están asociadas a otros delitos. Algunas están asociadas a temas de narcotráfico y demás, pero digamos que es muy variado. Y el uso que se les da también al combustible robado también es muy variado. No solo se da para utilizarlo en sus propias actividades, sino que también en el caso de Limón hubo allanamiento de 3 estaciones de servicio en donde el combustible robado estaba siendo vendido en estaciones de servicio a los usuarios finales, ¿verdad? Entonces hemos visto que el combustible robado sí se utiliza para varias cosas. Hace unos días ustedes publicaban sobre la liberación de sospechosos que incluso ellos mismos se entregaron a la justicia, pero fueron liberados. ¿Qué tan común es que pase eso? Es muy común. En los últimos casos, solamente 6 de todas las personas detenidas están en prisión preventiva. En Turrialba se detuvieron a 10 y los 10 se les puso otro tipo de medidas cautelares. En Limón, 12, de los cuales solo 6 se les puso prisión preventiva. Y así sucesivamente en los otros casos también que hemos tenido, casos en Esparza,
en Siquirres, otros en Limón Centro. La gente ha sido liberada con otro tipo de medidas cautelares, como llegar a firmar una vez a la semana, no salir del país, de salida, tener un domicilio fijo, nada más. ¿Qué se puede hacer para controlar esto? Porque pues precisamente ese factor podría hacer que el fenómeno se agrave más. Totalmente. Lo que nosotros hemos dicho es que no solo las medidas cautelares, cuando se detiene gente, deben de ser un poco más fuertes y ejemplarizantes, sino también al final de los procesos, en los juicios, las resoluciones de los juzgados también tienen que ser un poco más impactantes. ¿Por qué? Porque para poder ir acotando y haciendo que la gente no cometa estos delitos, tienen que saber que hay una penalidad por hacerlo, ¿verdad? Y si no somos ejemplarizantes a la hora de poner las penas, la gente se va a sentir impune y va a seguir haciéndolas, eso es un hecho. Entonces, lo que hemos estado haciendo en los últimos comunicados y también en nuestra presencia ante los casos que se han judicializado, es pedirle a los tribunales las penas máximas y pedirles que también, si estamos hablando de estructuras criminales organizadas, o sea que ya no son delincuentes comunes, que sí también sean más fuertes a la hora de imponer medidas cautelares. Doña Carla, bueno, como vemos al final, todas estas situaciones terminan de una u otra forma impactando el bolsillo de los costarricenses. Este año creo que apenas tuvimos el primer aumento de gasolina en lo que llevamos en hace mucho tiempo, ya no sé ni cuánto, ¿verdad? Sí, tenemos bastante tiempo ya de no tener un aumento para este 2025. ¿Podríamos pensar que en los primeros meses vamos a ver más aumentos de gasolina? Bueno, te comento que, por ejemplo, en el caso de la gasolina, desde marzo del 2021 veníamos con rebajas importantes en los precios. Y en el diésel desde abril del 2021, o sea, 46 y 45 meses consecutivos de rebajas significativas en los precios. No sé si te acordás que estuvimos casi con precios de 1.100 colones por litro a principios en la primera mitad del año 2022. Y a partir de ahí se han ido disminuyendo. A materia de precios tenemos dos grandes factores que interfieren o que determinan los precios internacionales de los combustibles. Uno son factores de mercado, o sea, la oferta y la demanda, y la oferta y la demanda son diferentes en diferentes meses del año. Por ejemplo, en los combustibles que son de calefacción, como el diésel, el gas, el búnker, los precios tienden a aumentar conforme la demanda empieza a aumentar en el invierno en Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa. Ok, son combustibles que se utilizan para la calefacción. Exacto, que se utilizan para grandes plantas de calefacción. Y combustibles como la gasolina y el jet fuel que utilizan los aviones, se utilizan más en verano, en donde la gente se moviliza más para vacacionar. Entonces, normalmente el diésel, el búnker, el gas tiende a subir a partir de noviembre, diciembre, enero, febrero. Y la gasolina y el jet más bien es a mediados de año, ¿verdad? En mayo, junio, julio, agosto, en todas esas vacaciones del hemisferio norte, que es donde está concentrada la demanda. Entonces, ese es un factor que es bastante predecible. Entonces, ya uno se espera como esos comportamientos en esos momentos del año. Sin embargo, hay otro factor que nadie puede predecir, que son los temas geopolíticos. Y lo que hemos visto en las últimas semanas, ni siquiera son meses, en las últimas semanas, es que con el cambio de gobierno de Estados Unidos, los mercados han estado un poquito volátiles. Han pasado otras cosas, por ejemplo, bajó un poco la producción en Sudamérica de petróleo, la OPEP también se ha manifestado en cuanto a que no van a subir sus inventarios. ¿Dónde viene el combustible de Costa Rica? Viene principalmente de la costa del Golfo de México, de toda la parte de Texas. Esos son nuestros principales proveedores por la cercanía. Recuerden que un factor importante en el costo del movimiento de materias primas es el transporte. Entonces, aunque nosotros hacemos licitaciones internacionales abiertas a cualquier parte del mundo, los principales o los mejores precios los hemos recibido en los últimos años de la costa.
Entonces, esos son los dos grandes factores y este último no es tan predecible como te decía. Entonces, los mercados lo que hacen es que reaccionan ante cualquier alerta. Entonces, por ejemplo, antes del traspaso de poderes en Estados Unidos reaccionaron un poquito y a eso se debe estos crecimientos en los precios que vimos que empezaron a regir el día de ayer. Y ahorita estamos viendo también otra subidita, no es tan significativa, pero sí una tendencia leve a subir, debido también al tema de los anuncios que ha hecho Estados Unidos para subir los aranceles y la inestabilidad o las precauciones que tienen los mercados de ver qué va a pasar con los precios en Estados Unidos. Entonces, digamos que todo lo que pase en los países productores o consumidores de combustibles y de petróleo, los más grandes, van a afectar los mercados. Entonces, es algo que estamos monitoreando nosotros constantemente. Sin embargo, aunque se han dado todas estas inestabilidades, como te digo, no son tan significativas. Por lo menos los analistas a nivel internacional no esperan que el precio del crudo crezca significativamente, sino que lo que esperan es que durante el año se vuelva a estabilizar, digamos que más o menos parecido al año pasado. Entonces podríamos esperar otra leve tal vez subida, pero más adelante ya vamos a estabilizar esto. También se lo pregunto porque siempre pensamos en el precio del dólar y la relación que tiene con el precio de los combustibles y pues bueno, hemos tenido un dólar también bastante estable. Eso nos ha ayudado muchísimo porque los factores mensuales que afectan el precio de los combustibles es el precio internacional y el tipo de cambio. No, son los dos principales factores. Entonces, efectivamente, teniendo un tipo de cambio estable hace que la presión de esa variable no afecte el comportamiento de los precios. Doña Carla, ya para ir finalizando, no sé si podemos dar tal vez un mensaje final a la población, ¿verdad? Para que sigan utilizando esta línea, denunciando todas estas tomas ilegales. Hay que recordar que no solamente es el tema del aumento de los combustibles y pues también el llamado a estar tranquilos. Entonces este año no vamos a tener un alza demasiado grande. Esperamos, ¿verdad? Esa es la esperanza. Sí, estamos aprovechando todos estos espacios y la gente a la que le llegan estos mensajes por los distintos medios para incentivarlos a que toda actividad particular que noten en su comunidad, ya sea almacenamiento de combustible que piensan que no tiene las condiciones, transporte de combustible o inclusive robo de combustible, una toma ilegal en alguna parte del poliducto, que la denuncien a la línea 1002. Las denuncias ahí son confidenciales y es una línea gratuita, no le va a costar nada la llamada. La información se maneja de una manera muy, muy delicada. Y eso nos ayuda a nosotros para poder no solo investigar, sino interponer las denuncias ante el OIJ y demás, y poder asegurarles a las comunidades de que van a estar tranquilos, de que no van a tener un incendio, una incidencia riesgosa en sus casas, ¿verdad? En sus comunidades, o no se va a ver afectados sus cultivos con un derrame de combustibles, el ganado con derrame de combustibles, etcétera. Entonces, que por favor, ante cualquier sospecha de alguna actividad irregular, llamen a la línea 1002. Bien, muchas gracias, doña Carla, por acompañarnos. No, gracias, Andrea, a vos. Y gracias a usted también por estar con nosotros aquí en Conversamos. Recuerde, siga con más de la programación de su Canal 13 y que la pase muy bien.